Decíamos las clases pasadas que, bueno, una de las cosas que aprendimos fue a calcular el, un, bueno, un artilugio matemático que se le conoce como mínimo común múltiplo, ¿de acuerdo? Y veíamos que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una división, un tercio más un sexto menos un octavo, nosotros para poder calcular esa división necesitamos un múltiplo común de estos tres números, ¿sí? Y pues lo teníamos que obtener para poder utilizar el algoritmo que o sea, para poder dividir entre este y luego multiplicar entre este. Y la única peculiaridad que debería tener ese número era que tenía que ser un múltiplo en común de estos tres números, ¿cierto? Pero nosotros nos dimos cuenta rápidamente que podía haber ocasiones en las que si nosotros simplemente multiplicábamos estos tres números, que es digamos la forma más fácil de obtener un múltiplo, pues podíamos obtener aquí un número muy muy grande y luego nos podría ser difícil si no tenemos calculadora o el teléfono o es un examen, pues entonces dividir aquí este número grandote entre esos tres números, pues nos podría hacer una cosa, o sea, se nos podría complicar más de lo necesario. De manera que aprendimos un método para obtener el mínimo común múltiplo de cualesquiera números. En los casos que hicimos en los ejemplos que vimos, hicimos tres números. Si tenemos un número aquí, un número acá y un número acá, pero pues podríamos tener cuatro números, cinco números, seis números utilizando el mismo algoritmo. Bueno, eh, sin embargo, sí, pues este artilugio matemático del mínimo común múltiplo se utiliza para muchas cosas. Eh, en la vida cotidiana, no tanto, ¿verdad? Nosotros sí aprendemos a sumar y a restar para vivir, para comprar, para... Eh, denme un segundo, voy a aceptar a uno de sus compañeros. Bien. Para comprar o para vender cosas, pues no todos los días y no todo el tiempo utilizamos el mínimo común múltiplo. Sin embargo, eh, bueno, vamos a tener eh, un, vamos a poner un problema en el que vamos a utilizar mínimo común múltiplo. Vamos a decir que mi tía Juana viene a, voy a hacer esto más grande, viene a la casa cada 20 días. ¿Sí? Ese es un hecho. Mi tía Juana viene a visitarnos cada 20 días. Mi tío Pepe viene a visitarnos cada 40 días. Bueno, 40 no, porque es un múltiplo. Cada 30 días. Cada mes. Y mi padrino Roberto viene cada 15 días. Bien. Esos tres son un hecho. Entonces, el problema es este. Quiero hacer una fiesta. Si quiero hacer una fiesta, pero quiero que estén mis tíos y mi padrino, eh, y si hoy es el día cero, digamos, perdón, ¿en cuántos días tengo que pues hacer la fiesta? ¿Ok? Bueno, ese es el problema. Mi tía viene a la casa cada 20 días, mi tío cada 30 y mi padrino cada 15. De manera que, ¿cómo puedo resolver ese problema? Bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Puedo agarrar un calendario, el de mi teléfono o el que está ahí, si todavía hay pegados por su casa en las paredes.
Y pues ir diciendo 20 días y ir sumando, ¿no? Aquí 20, 30 y luego cuento 20 días y cuento 30 y pues así. 30 es múltiplo de 15, ¿no? De manera que, pues para hacernos la vida más complicada, voy a decir, no sé, 25, por ejemplo, 25 días. ¿Ok? Y voy contando, ¿no? Voy contando y yo sé que donde lleguen, o sea, por ejemplo, marco a mi tío Pepe con color azul, a mi padrino Roberto con verde y a mi tía Juana con amarillo. Y pues yo me voy haciendo así puntitos por todo el calendario. Y yo sé que cuando caiga un puntito, cuando hay un día con los puntitos de los tres colores, pues ese día es el día que tengo que hacer la fiesta. Eh, pero pues eso puede ser un tanto engorroso y va a ser pues más tardado, ¿no? Me va a tardar un rato ahí contando días en el calendario. De manera que pues lo que vamos a hacer es fundamentalmente encontrar el mínimo común múltiplo. Recordamos que vamos a tener, en este caso vamos a tener pues tres números, ¿no? Tengo el número 20, que es cada vez que viene mi tía Juana. Tengo el número 30, que es cada vez que viene mi tío Pepe. Y tengo el número 25, que es cada vez que viene mi padrino. ¿Ok? Y entonces recordábamos que un múltiplo, si voy a poner aquí múltiplo, bueno, múltiplos, un múltiplo es un número que se puede dividir exactamente entre mi número original, que es divisible entre mi número original. ¿Y qué significa ser divisible? Pues que cuando yo lo divido, mi residuo es cero o pues me entrega un número entero. ¿Y cuáles son esos números? Pues 20 por 1, 20 por 2, 20 por 3, 20 por 4, como ya lo habíamos visto. De manera que yo voy a tener 40 es el primer múltiplo, 60, 80, 100 y pues así, ¿no? Bueno, formalmente así, ¿no? Hasta el 20 enésimo, si quisiéramos ser formales matemáticamente, ¿no? Y aquí pues lo mismo, ¿no? 30, 60, 90, 120 y así, hasta el 30 enésimo. Y aquí pues lo mismo, ¿no? 50, 75, 100, ¿sí? 125 y así, hasta el 25 por n. Ok. Estos tres puntitos que están aquí significan que hay un montón de números ahí, pero pues no los pongo porque ya no hay espacio. Pero esos tres puntitos que pongo aquí significan una sucesión infinita, si se quiere, de números, ¿ok? Bueno, entonces, pues esa sería otra manera de resolver mi problema. Me voy a ir así haciendo sucesiones, es decir, me voy a ir haciendo 100, 120, 140, 160, 180, 200 y así, hasta que pues haya tres números que coincidan. Esa es otra manera de resolver el problema, ¿de acuerdo? Y pues no se nos puede olvidar pues que estos son múltiplos y que un múltiplo, nuevamente, un múltiplo de un número es otro número más grande que el mismo número y que al dividir ese nuevo número entre mi número original, me tiene que dar como resultado un número entero. ¿Okay? Eso es un múltiplo de un número. Sin embargo, lo que yo quiero encontrar no es un múltiplo cualquiera, porque hay un montón de múltiplos. ¿Qué podría hacer yo? Decir, pues 20 por 30 por 25. ¿Ok? Y me va a dar un numerote aquí bien grandote, pero yo sé que, o sea, me va a dar, por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? 2 por 3, 6, me va a dar 600 y luego por 25, ¿no? 0, 0 y luego 30 y luego estos son 1200 aquí, ¿no? De manera que 0, 0, 0, 5, 15,000, ¿no? Eh, yo ya resolví el problema, es cierto, pero cuando yo me doy cuenta de que tengo que hacer mi fiesta dentro de 15,000 días, que son
unos 5 años en el futuro, pues allí se derrumba un poco pues mi método, ¿no? Pero es cierto, o sea, si yo hiciera mi fiesta dentro de 15,000 días, pues los tres vendrían a la casa, porque pues ellos siempre vienen cada 20, 30 y 25. De manera que lo que vamos a hacer, pues es utilizar el algoritmo que habíamos dicho para encontrar el mínimo común múltiplo, ¿ok? ¿Y qué era lo que decíamos? Bueno, es que vamos a tener 25, 20 y 30 y luego vamos a tener una tablita así, ¿no? Ah, sí. Ok, ok, ok. Y entonces íbamos a tener nosotros para resolver este tipo de problemas una sucesión de números primos, ¿ok? Comenzando con el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y luego hay un montón más, ¿no? Infinitos más. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, se puede comenzar desde donde sea, desde el 5, desde el 7, desde el 11, desde cualquier número. Pero vamos a comenzar por el 2 para tener un orden claro, ¿ok? Y vamos a decir, de esos tres números, si los divido entre 2, ¿alguno me da un entero exacto? Sí. ¿Cuáles? Pues estos dos, ¿no? El 20 y el 30. El 25 no. 25 entre 2 me da 12.5, que no es un entero exacto y por lo tanto, pues para encontrar el mínimo común múltiplo no me interesa. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner un 2. ¿Sí? Como el 25 no es divisible entre 2, pues lo paso tal cual estaba. Aquí voy a dividir entre 2, o sea, 20 entre este número que puse aquí, 20 entre 2, 10, y 30 entre este número que puse aquí, pues lo voy a poner, lo voy a hacer, ¿no? 30 entre 2, 15. Bien, y ya acabé la primer pasada de mi algoritmo, digamos. Sí, la primer pasada del algoritmo. De manera que voy a volver a decir, de estos tres números, ¿alguno es divisible entre 2? Sí. Este no es divisible entre 2, por lo tanto lo vuelvo a pasar tal cual estaba, pero este sí. ¿Sí? 10 entre 2 me va a dar 5 exactos y este no, por lo tanto va a poner 15. ¿Ok? Y acá puse el 2 muy arriba y acá los números de abajo. ¿Ok? 2. Bien, entonces acabé ya con bueno, ya acabé con esta, acabé ya también con esta. Entonces, ¿qué digo? Pues vuelvo a empezar, ¿no? Hay, de entre estos tres, ¿hay un número divisible entre 2? No, ninguno. 25 entre 2 no es un entero, 5 entre 2 no es un entero, 15 entre 2 no es un entero. Ok, entre 3, sí. ¿Cuál? Pues este 15 que está acá, ¿no? 25 entre 3 no me va a dar un entero, por lo tanto lo voy a dejar así. 5 entre 3 no me va a dar un entero, por lo tanto lo dejo tal cual está, pero 15 entre 3 sí me va a dar un entero, perdón, no puse el 3 aquí. 15 entre 3 sí me va a dar un entero, ¿no? Entonces hago 15 entre 3, 5 y lo pongo. Listo, ya acabé con esto. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue? De entre estos tres números que tengo ahora, ¿alguno es divisible entre 2? No, ninguno. ¿Entre 3? Ninguno. ¿Entre 5? Sí, los tres. ¿Ok? Entonces, bueno, pongo mi 5 aquí. 25 entre 5 voy a tener 5. 5 entre 5 voy a tener 1 y 5 entre 5 voy a tener 1. De manera que pues ya tengo yo aquí dos unos, por lo tanto ya acabé con esos números, pero pues tengo que acabar todavía con este otro 5, ¿no? Bien. Eh, Y bueno, ahora vuelvo a ver mi sucesión y digo, ¿alguno de estos tres números es divisible entre 2? No. ¿Entre 3? No. 5 entre 3 no es un entero. ¿Entre 5? Sí. Bien, voy a poner aquí mi nuevo 5. Y bueno, pues acabé también ya con esa corrida, ¿no? Entonces, 5 entre 5, 1. Y los unos que ya tenía acá, los bajo tal cual estaban. Entonces, cuando yo tengo ya tres unos aquí, pues puedo decir que yo ya pues terminé mi algoritmo, ¿no? Ahí termino mi algoritmo y entonces ya tengo, digamos, los factores primos en los que se descompone el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo encuentro ya mi número propiamente? Pues voy a multiplicar todos estos, ¿sí?
2 por 2. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Para que sea más fácil para nosotros. Vamos a hacerlo así, mira. 5 por 3, 15. Por 2, 30, ¿sí? Y luego 30 por 2, 60. Y luego 6 por 5, 30 más un 0 que llevábamos, 300. ¿Ok? Vamos a ver si lo hice 300. Yo digo que es 300. Vamos a ver si lo hice bien. Nuevamente. 5 por 3, 15. Por 2, 30. Por 2, 60. Hasta aquí llevo 60, ¿no? Y luego voy a hacer 60 por 5, que está acá abajo, que era lo único que me faltaba. Y luego digo 6 por 5, 30. Y este 0 que está aquí, 300. ¿Ok? De manera que si no hice nada mal, eh, mi mínimo común múltiplo, o sea, el múltiplo, ¿sí? Este que está aquí, 300, perdón por si quieren copiar la tablita, ahí está. Este número que tengo aquí, 300, yo le llamo el mínimo común múltiplo, ¿ok? MCM, mínimo común múltiplo. ¿Y eso qué quiere decir? Nuevamente, pues que de estos tres números que yo tenía aquí, ¿sí? Es el número más pequeño que cumple, que es múltiplo de los tres al mismo tiempo, ¿ok? Ahora, ¿por qué les decía yo que hay muchos múltiplos? Pues porque yo sé el otro numerote que he encontrado de 15,000 no sé qué, pues también es un múltiplo común de los tres. Por ejemplo, si yo empiezo a encontrar múltiplos de 300, por ejemplo, yo hago 600, 900, 1200, etcétera, esos también son múltiplos comunes de estos tres. De manera que yo puedo hacer mi fiesta en 900 días, en 600 días, en 1200 días, y también van a llegar mis dos tíos y mi padrino. Pero como yo quiero hacer mi fiesta lo más pronto posible, ¿sí? Yo tengo que hacer esa fiesta dentro de 300 días. ¿Okay? Fíjate la diferencia entre tener, entre hacer mi fiesta dentro de 300 días, que es poco menos de un año, a dentro de 15,000 días. ¿Ok? Y fíjate la diferencia en si tuviésemos una división en donde aquí tuviéramos, por ejemplo, 2 entre 25 más 1 entre 30 más 6 entre 20. ¿Ok? Fíjate la diferencia entre tener aquí 300, que ya es un número manejable, digamos, a tener pues 15,000 y tantos. ¿Ok? Pues ese 15,000, si no tienes calculadora, cada vez que tú quieres hacer aquí 15,000 entre esto, pues te vas a tardar la vida entera, ¿no? En calcular esa división. ¿Ok? Entonces, pues ese es uno de las aplicaciones del mínimo común múltiplo. Y hay muchísimas más, ¿okay? Que probablemente sea más difícil de visualizarlo pues, en, en, este, en este nivel, digamos, en el que ustedes están estudiando. Sin embargo, no se enseña pues nada más porque así de la nada. Hay una razón profunda del por qué se enseñan esto. Se enseñan esta clase de cosas. Y bueno, pues ya hemos terminado con nuestro algoritmo del mínimo común múltiplo y calculamos el mínimo común múltiplo entre los 25, 20 y 30 días y hemos concluido que si yo hago mi fiesta dentro de 300 días, eh, pues voy a, eh, voy a tener a las tres personas que yo quiero invitadas en mi fiesta, ¿no? Bien. Les hablé de... Hay unos números muy especiales y es pues de estos de los que les estaba hablando antes. ¿Ok? Aquí voy a... No, vamos a hacer otra página. Aquí me voy a salir un poco de los temas de los que se supone que tendríamos que estar viendo para hablarles de estos números que son muy especiales y que son muy interesantes, ¿sí? Que son los números primos, ¿ok? Yo decía antes, para poder hacer mi
mi algoritmo del mínimo común múltiplo, que necesitaba encontrar pues los primeros números primos para comenzar a ponerlos. Si yo tenía mi tablita así, ¿no? Si yo tenía mi tablita, perdón, tenía mi tablita así, pues yo quería poner aquí números, ¿no? Y esos números yo los iba a empezar a obtener de unos números que tenía acá, ¿no? 2, 3, 5, y que yo les había dicho que se llaman pues números primos. Bien. Eh, los números primos tienen una propiedad y es que solamente, bueno, voy a poner, los números primos son divisibles, entre sí mismos, ¿sí? Entre sí mismos y la unidad, ¿ok? Vean, por ejemplo, mm, por ejemplo, nosotros tenemos, si, vamos a tomar cualquier número, por ejemplo el 30, ¿sí? Este es un ejemplo cualquiera, un número cualquiera, ¿sí? El 30, ¿ok? Ah, 30 es divisible entre un montón de números, ¿sí? Yo puedo dividir 30 entre 2 y me va a dar un entero. Puedo dividir 30 entre 3 y me va a dar un entero. Puedo dividir 30 entre 6, me va a dar un entero. Puedo dividir 30 entre 10. Puedo dividir 30 entre 15. Y tal vez ya, ¿no? Esos son sus números divisibles, digamos, son sus divisores, ¿sí? Todos esos números son divisores de 30, ¿ok? Y pues tiene un montón, ¿no? Pero hay números que solamente tienen dos. Y el uno también, ¿no? Habíamos dicho que 30 entre uno, pues es 30, y 30 entre 30, pues también da un entero, ¿no? 30 entre uno da un entero y 30 entre 30 da un entero. Entonces tiene todos estos divisores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisores. Sin embargo, los números primos son toda esa sucesión de números que solamente tiene dos divisores, ¿sí? Sí, el mismo y la unidad. Por ejemplo, el primer número primo que existe, que es el 2. El 2 solamente es divisible entre 2, ¿sí? Y entre 1. No hay otro número entero que puedas dividir, mediante el cual se pueda dividir 2 para que te dé un entero. Y pues es natural, ¿no? Pues es si es el segundo número de la lista, pues solamente puede tener dos divisores, ¿sí? Pero hay más. Por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí los primeros, ¿no? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 21 tal vez, o 23, 21, no, 19 primero, ¿no? 19, 21, 23, y así hay un montón. Estos números son muy especiales. Ustedes pueden pensar, qué aburrido, ¿no? Y pues órale, chido, pues tienen una propiedad, como muchísimos números tienen propiedades. Pues sí, pero resulta que esta sucesión, esta sucesión de números, que ustedes aquí la ven así medio primero va de dos en dos, pero luego salta cuatro, luego otros dos, luego cuatro, luego dos, luego parece que dos, luego dos, y así, ¿no? O sea, como que no tiene un orden característico. Bueno, pues esta sucesión sigue o sea, sigue aún hoy en día sin estar demostrada, digamos. Sigue sin haber quien en el mundo, ningún matemático, ni físico, ni pensador, ha podido obtener una sucesión clara de los números primos. Y es un problema muy crítico. Y hay un, bueno, hay una serie de problemas, ¿no? Que se llaman los problemas del milenio, nombre bastante amarillista, pero bueno, problemas del milenio, ¿sí?
Y estos problemas son una serie de problemas matemáticos principalmente que no tienen solución todavía. Muchísima gente está trabajando en ellos, sin embargo, son tan difíciles de demostrar que, pues, que no tienen solución, ¿no? Y uno de ellos incumbe más o menos a esta sucesión de los números primos, ¿sí? Que es, bueno, el problema de la función z de Riemann. No tienen que saber esto, obviamente, pero es así como un dato curioso. Y mucha gente trabaja en ellos, no solamente por el impulso del conocimiento, sino porque hay, pues, mucho dinero de por medio para quien pueda resolverlo. O sea, muchas universidades se han juntado y han dicho, ¿sabes qué? Estos problemas son muy importantes, pueden ayudarnos a resolver problemas muy complejos de computación o de muchas áreas de conocimiento, de física o de cosas así. Entonces, al que lo pueda resolver, le vamos a dar mucho dinero. ¿Sí? No sé exactamente cuánto, pero estamos hablando del orden en pesos, muchísimos millones de pesos. ¿Ok? De manera que eh, son problemas muy difíciles, o sea, son cosas que no hay nadie en el mundo que pueda resolverlos todavía y que probablemente tengamos que esperar a otro Gauss o a otro Newton para que pueda comenzar a resolverlos. Pero bueno, lejos de esta historia cultural, medio random que les platiqué, pues estos son los números primos, es decir, que solo son divisibles entre sí mismos y entre la unidad, ¿sí? Y que necesitamos para calcular eh, el algoritmo del mínimo común múltiplo, ¿ok? O para ejecutar el algoritmo del mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero encontrar el mínimo común múltiplo de tres números primos? ¿Ok? Por ejemplo, yo digo, yo tengo en una división, tengo un séptimo más 2/11 menos 8/13, ¿sí? Y quiero encontrar aquí un común divisor. Bueno, pues como estos tres son números primos, no tenemos de otra sino multiplicarlos, ¿sí? Ese es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Y no debe parecerles extraño, porque si nosotros, por ejemplo, si nosotros venimos acá a nuestra tablita del algoritmo para el mínimo común múltiplo, pues aquí nunca vamos a obtener, nunca vamos a tener aquí un 2 o un 3, ¿sí? No vamos a tener aquí un 3 ni un 5. ¿Por qué? Pues porque ya habíamos dicho que estos números no son divisibles ni entre 2, ni entre 3, ni entre 5, ni entre 6, ni entre ningún número que no sea en este caso 1 y 7, 1 y 11 y 1 y 13, ¿sí? Pero como aquí no podemos poner 1, pues entonces nos vamos a ir uno a uno en los números primos hasta encontrar que los factores son 7, aquí voy a tener un 1, 11 y 13, aquí voy a tener 11 y bajo este 1, 1 y 13, le voy a tener 13, ¿no? 1, 1, 1. Y acabé. Órale, pues ya encontré un mínimo con múltiplo, pero pues resulta que pues es la multiplicación de los 3, ¿no? 7 por 11 por 13, que es lo mismo que yo hubiera podido hacer al principio de cuando tenía mi división acá. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué es diferente cuando yo tenía mis tres números 20, 25 y 30? Pues porque esos no son números primos. Y vamos a encontrar muchos factores que pueden hacer que sean divisibles al mismo tiempo, pues de muchos números. ¿Ok? Bueno,